al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, hay dos versos bastante conocidos por cada uno de ustedes. Pero en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y verso 2, dice así de la siguiente manera la santa palabra de Dios: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén, amén. Bendice, oh Dios. Puede ocupar su lugar. Yo quiero tocar dos aspectos importantes de este pasaje. Quiero tocar dos de ellos verdaderamente que para mí son de suma importancia. Sé que hemos escuchado tantas veces el predicar acerca de esto, pero yo solamente quiero tocar, ya que dentro de ellos hay muchos aspectos más que se podrían tocar al respecto de ello. Pero el primero de ellos, el cual yo quiero tocar, es el sacrificio. Y entenderemos lo que es sacrificio, porque algunas veces no hemos comprendido lo que es verdaderamente la palabra sacrificio o a qué se está refiriendo la escritura. El número dos es verdaderamente que tiene que haber una transformación en nosotros. Lo que sucede es que a veces no hay ninguna transformación en nuestras vidas. Y no hay transformación en nuestras vidas porque a veces nos está faltando también conocimiento de la palabra. A veces nosotros seguimos el evangelio porque otros lo siguen a su estilo y a su manera, pero nosotros no conocemos la palabra de Dios. Y para ello, para que en el hombre de Dios, en la mujer de Dios haya una verdadera transformación, tiene que conocer quién es su Dios y quién es su hacedor. Por eso al observar todo esto nace una pregunta. Al hablar de sacrificio, nosotros preguntamos: ¿y qué le podemos dar nosotros a Dios? Cuando nosotros pensamos en eso, realmente al mismo tiempo es fácil y al mismo tiempo difícil. Es fácil porque, muchas veces nosotros decimos: pero es que en realidad, ¿yo qué le puedo dar a Dios? Si de todo lo que hay aquí en la tierra es de Él. Todo lo que hay en la tierra subsiste y es obra de sus manos. ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Entonces es fácil, porque ¿qué le podemos? No, pues nada, todo es de Él. Ahora, pero al mismo tiempo es a veces difícil, porque en medio de la transformación el hombre no quiere ofrecerle nada a Dios. En su diario caminar el hombre no quiere entregarle nada a Dios. Puede entregar todo lo que él quiera a otras cosas, menos verdaderamente. Algunas veces nosotros decimos: yo conozco a Dios. Mira, conocer a Dios y oír es una religión, pero vivir con Dios es otra. Andar con Dios es otra. Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa que a medida que tú das un paso en esta tierra, Dios está contigo y tú vas con Dios. Pero cuando nosotros decidimos caminar por nuestra propia cuenta, no estamos siguiendo con Dios. Simplemente estamos siguiendo buscando nosotros el camino que nosotros queremos. Sin embargo, en medio de todo esto, yo quiero que veamos qué es realmente sacrificio. En el Antiguo Testamento se reconocía como sacrificio a aquel animal que se llevaba delante del sacerdote, y el hombre venía y se lo entregaba al sacerdote, y el sacerdote lo tomaba y venía y lo cortaba. Pero antes de cortarlo, él le decía a la persona que llevaba: pon tu mano sobre la cabeza del animal, no importaba qué clase de animal era, y que tratara de fijar sus ojos a los ojos del animal para que el pecado de ellos fuera traspuesto
al animal y así quedar limpio del pecado que ellos tenían. Pero el problema era que ellos, en cuanto salían nuevamente, salían otra vez haciendo las cosas malas. No, por eso es que yo hacía la comparación de Enoc. Enoc sabía que aún que él presentara un sacrificio delante de Dios, él tenía que seguir caminando con Dios, que hay una diferencia. Por eso cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y en el verso 11 y 12, él está diciendo, porque era lo suyo vino, pero aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando tú y yo nos convertimos en hijos de Dios, entonces tenemos el gen de él, y él es santo y 3 veces santo, y nosotros caminaremos ¿en qué? En santidad. Por eso que aquí aparecen unas palabras muy especiales aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y la primera de ellas es que dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice? Un sacrificio. En otras palabras, nosotros somos la ofrenda a Dios. Porque hay algunos que empiezan a hacerse daño y sin darse cuenta que cuando tú vienes a Cristo ya no te perteneces a ti mismo, tú eres de Dios. Entonces ya no soy cristiano. ¿Cómo no? Pero es que el dueño de toda la cristiandad y el dueño de todas las vidas de aquellos que se convierten al Evangelio le pertenecen al Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dijo: porque si yo vivo para Cristo, y si yo muero, también para Cristo muero. Entonces ya no, entonces quiere decir que el Señor es tuyo, y aquel que en Él cree, aunque esté muerto, Él vivirá, porque vienes a ser parte de lo que es la esencia misma del unigénito Hijo de Dios. Ahí cambiamos. Entonces, al venir a hacer nosotros ese sacrificio, recuerde una cosa, aquí aparece la palabra, mire, escuchémoslo, porque esto es interesante. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Mire, cuando una persona tiene la oportunidad de conocer a Cristo, es cuando tiene vida. Cuando una persona tiene la oportunidad de reconciliarse con Cristo, tiene que tener vida. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento recibía un animal, el animal que le presentaban para el sacrificio, el sacerdote lo revisaba y tenía que ver si ese animal estaba ¿qué? Vivo y sin defecto. Porque si inmediatamente ellos en aquel entonces llevaban a un animal muerto, entonces el sacerdote le decía: quita esto no es, esto no le agrada a Dios. Por lo tanto, cuando aquel que le recibe a Cristo, aquel que viene a Cristo, realmente esta persona tiene que estar ¿qué? Primero tiene que estar vivo o tener vida. Ahora veamos la segunda cosa, porque cuando nosotros estamos vivos estamos conscientes de lo que está pasando. Alguien que falleció ya no está consciente de cada una de esas cosas, pero aquel que está vivo sí está consciente de todo lo que está haciendo y le está sucediendo en su vida. Pero hay otra cosa más además de todo ello. Mire, él continúa diciendo: vivo y santo. Hay algunos que se asustan con la palabra santo. Hay algunos que dicen: no, santo es aquel que está puesto ahí en una cajita, o lo tienen allí. Hoy hay santos por todos lados, no se preocupe. Pero a veces esa palabra santa o santo en medio de nosotros, los cristianos, alarma a muchos. Y a veces por eso es que la persona no quiere venir a Cristo. No quiere venir a Cristo porque dice: ¿y cuándo yo seré un santo? No te preocupes, que lo imperfecto, los defectos de nosotros los transformará el Señor cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le dejamos que Él venga a nosotros. Por eso que hay mujeres que se viven quejando de su marido, ¿no? Hay mujeres que se viven quejando de su marido y dicen: si usted supiera, pastor, mi marido no va a cambiar nunca. Sigue siendo el mismo de ayer, ese hombre no cambia. Hay hombres que se quejan: pastor, si usted conociera a mi mujer, pastor, mire, pastor, mi mujer no cambia, desde el día que yo la conocí sigue lo mismo. No, yo le voy a decir algo:
El problema es muchas veces que nosotros queremos que los demás cambien, pero nosotros no cambiamos. Por eso la primera persona que debe de guardar y caminar y aprender a ser santo soy yo. Diga yo. Yo, dígalo, vamos, atrévase. Porque cuando yo me atrevo a decir yo necesito cambiar y ser santo, esto le beneficiará a los demás. ¿O no es así? A ver, un buen padre es un gran beneficio para toda la familia. Un mal padre es una maldición para toda la familia. Entonces, pastor, ya le digo maldito. No, es que está haciendo malas acciones. Y esas malas acciones traerán consecuencias a su familia. ¿Pero qué? Porque un padre que actúa, que toma decisiones sabias, siempre bendecirá a toda su descendencia. Y ahí la importancia de ser ¿qué? En realidad santo, porque la palabra santo no es un muñequito puesto ahí en sí o una estampa. No. La palabra santo significa apartado del mal. Y entonces cuando nosotros estamos apartados del mal, por eso es que el proverbista decía con tanta facilidad, dice, hay muchos caminos que para el hombre parecen derechos, pero su final es de perdición. Cuando nosotros no elegimos, nosotros nos metemos ¿en qué? En cosas malas, y entonces nosotros dejamos de ser apartados. ¿Sabe usted? A ver, ¿cuántas veces no le invitan a usted a alguna fiesta? A ver, a todos. A ver, en cada momento le invitan a usted a una fiesta. A los muchachos en las escuelas, a los muchachos en las escuelas, no, a cada rato los invitan. Si no lo invitan a una fiesta, lo invitan a otra cosa, pero siempre lo están invitando. Y ojo, porque no todos esos caminos son buenos. Son caminos de maldad que perderá a usted lo de ser apartado. El hombre sensato, la mujer sabia, el joven sensato, la señorita sensata ve la maldad y se aparta. Y entonces se convierte en un santo. Pero nosotros no, nosotros hacemos al contrario. ¿Por qué? Ahora, pero algunas veces no se ha fijado que la persona dice, pero pastor, mire, yo no me meto con nadie, yo no fumo, yo no tomo, yo no le hago a esto, yo no le hago a la otra. Sí, y hay algunos que dicen, no, pues no se preocupe, mire pastor, ni la mujer ajena codicia. No, sí, qué bueno. Ahora yo pregunto, pero todo lo que estás haciendo ¿le agrada a Dios? Pregunto, ¿lo que estamos haciendo le agrada a Dios? Ahora, ¿por qué? Y usted va a decir, ¿y de dónde se lo saca? Veamos lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque primero dice que tiene que ser vivo, segundo tiene que ser santo y tercero tiene que ser agradable. Y no porque yo lo diga, porque el texto lo está diciendo, tiene que ser agradable a Dios. En otras palabras, porque ¿sabe usted que hay personas que dicen, no, yo no tengo necesidad de hacerme cristiano? Los que tienen necesidad de hacerse cristianos son los que roban, los que andan mal, los que... No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y eso es para todos, no importa. Ahí no está diciendo, mira, solamente el rico, solamente el pobre. Todos nos descarriamos como ovejas perdidas y todos necesitamos volver al Señor, porque solo hay un medio de salvación, solo hay uno que nos puede ayudar, solo hay uno que puede limpiarnos del pecado. Su nombre es Jesús de Nazaret. Esa es la diferencia. Ahora, pero a veces la persona, porque me recuerdo que me encontré con una anciana y una anciana me dijo, mire pastor, pero es que yo sé que yo lo respeto porque usted es pastor. Me dijo, pero ¿usted cree que yo a esta edad yo ande haciendo cosas malas, pastor? Si ya con trabajo camino mucho. ¿Sí? Pastor, pero si yo ya no pienso malas cosas. Sí. Pero alejados de Dios nada podéis hacer. Y entonces cuando yo le digo, es que no solamente se trata de que nosotros vengamos y digamos que tú no haces esto, tú no haces lo otro, sino que todo lo que tú eres y todo lo que tú haces glorifica el nombre de Dios.
Porque me encontré a aquella otra anciana que estaba en el hospital. Y aquella anciana en el hospital estaba gravemente, estaba grave. Y el mismo pastor decía: yo no entiendo cómo esta señora, estando en la condición que está, ella siempre que todo aquel que la visita ahí al hospital, termina ella orando por todos aquellos. Y a todos les decía, porque apenas lograba levantar su mano, porque la tenían con mangueras, y a todos les decía: ven, pon tu cabecita aquí, que voy a orar por ti. Quiere decir que entonces ella estaba haciendo lo que a Dios le agrada. Porque si vivo, para Cristo vivo, y si muero, también para Él muero, para dar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque algunas veces somos nosotros los que nos dejamos desplomar. Somos nosotros los que hacemos las cosas diferentes y nos estamos siguiendo por el camino equivocado. ¿Por qué? Porque esto me lleva a mí a ver realmente lo que dice en Isaías capítulo 1 y verso 11. Pero antes de que yo quiero que vaya a Isaías, vamos siempre a Isaías capítulo 1, pero quiero que vean lo que Isaías, a mí me encanta. El día de ayer tuve la oportunidad de declarárselos a ellos, a declararles la historia de lo que dice el verso 2 en Isaías. Dice: oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Ellos se rebelaron contra el Señor. Eso es lo que está diciendo. Pero viene algo interesante. ¿Qué es lo que sigue diciendo el verso 3? Y el verso 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Lo vamos a dejar ahí nomás. Pero yo quiero que lea la frase que dice: el buey conoce ¿a quién? ¿A quién? Vamos, dígalo. A su dueño. A su dueño. Ahora, y el asno, el pesebre de su señor. Estamos hablando de unas bestias, estamos hablando de unos animales de carga. Qué interesante. Pero yo me preguntaba por un momento, porque me estuve peleando mucho con ellos, y me estaba preguntando: ¿por qué Isaías, el gran profeta de Dios, el príncipe del Antiguo Testamento, que es el evangelista más grande, estaba hablando de esa forma? Y cuando yo precisamente empecé a indagar por qué Isaías tiene que mencionar estos dos animales. Pero la respuesta fue tan sencilla como esta. Dice que en aquella ocasión Isaías se había sentado afuera de Israel, y está del templo de la ciudad de Jerusalén, y estaba afuera él observando a los animales que los estaba pastoreando un hombre. Y entonces este hombre viene y toma a los animales, y toma a los dos tipos de animales y los mete a la ciudad. Y el hombre solamente los conduce a la ciudad, y cada uno de ellos empieza a caminar por ciertos senderos, porque cada uno de ellos conocían cuál era la casa de su señor, conocían cuál era el pesebre de su amo, conocían cuál era el lugar, y cada uno empezó a ir por su camino. Había alguien que me contó ahora que ya se quedaron sorprendidos allá en México, cómo los animales empiezan a caminar y empiezan a llegar a su corral, porque el buey conoce el corral de su dueño. ¿Acaso, oh Israel, acaso, oh pueblo de Dios, no conoceremos quién es nuestro Dios nosotros? Por eso Isaías, cuando habla de esto, digo yo: tranquilo. A veces uno dice que tengo tanto problema para ir a la casa de Dios. ¿Sabe por qué tiene problema? ¿Sabe realmente por qué tiene problema? Porque hemos perdido la conexión con Dios, y el pecado nos asedia, y entonces no nos deja entrar a la casa de Dios, y entonces nos desviamos. Pero si nosotros fuéramos quizás a veces como un animalito de esto, sabemos que donde está la casa del dueño, ellos entran, porque dice que cada uno de aquellos animalitos empezó a caminar por todas las calles allí en Jerusalén, y empezó a meterse por los callejoncitos, y entraron y llegaron a donde estaba la casa de su dueño. ¿Y qué más nosotros? Si ahora ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros, ahora decimos nosotros: yo soy un hijo de Dios. A ver, ¿cuántos dicen así? Entonces, si nosotros decimos: yo soy un hijo de Dios, cada uno de nosotros debe de conocer la casa de Dios.
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahí mismo en el capítulo 1 y verso 11 dice unas palabras bien interesantes, pero sobre todo quiero que vayamos al verso 16. Mira lo que dice el verso 16. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la inmundicia de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer, ¿qué dice? Lo malo. Para ser santo hay que dejar de hacer, ¿qué? Lo malo. Pero ¿qué es lo que más nos cuesta dejar de hacer? Lo malo. Ah, pastor, ya eso suena monótono. Sí, pero nosotros caemos en la monotonía del pecado también. Ah, pastor, no. Mire, si aún todavía no termina, porque mira lo que sigue diciendo: aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero mira el siguiente verso. El siguiente verso hace un llamado a todos nosotros en general. El siguiente verso nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos, ¿cómo? ¿Y estemos aquí? ¿Cómo está su cuenta hoy con el Señor? ¿Está endeudado con Él? ¿Está bien usted? ¿O necesita arreglar algo con Él? Hoy es día de Santa Cena. Ah, pastor, mire, hoy es día de Santa Cena. Yo no voy a pasar, pastor. ¿Por qué no vas a pasar? Te pregunto ahora, así. ¿Por qué no vas a? Ah, pastor, es que mire, yo no voy a pasar porque la cosa está bien mala. La verdad que usted no me va a entender. No, yo no te voy a entender, pero quien te va a comprender es el Señor. Si algo pasa en tu vida, ponte a cuentas hoy con Él. Ponte a cuentas hoy con Él. Es que estoy enojado, pastor. Pues quita tu enojo. Ponte a cuenta. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. ¿Y cuál es el problema? Ah, no, pastor, yo así enojado no puedo pasar. Ah, entonces no quieres limpiar tu pecado. Porque a veces nos hacen tan difícil participar en la Santa Cena. No, la Santa Cena no es para condenar a nadie. La Santa Cena es para mostrar tu relación con Dios. Y esa nos hace a nosotros saber si estamos bien o estamos mal. Es un medidor en el cual estamos. La transformación, segundo aspecto importante entre medio de todo esto, es que ahí vienen unas cosas interesantes en el verso en el verso 2. Si usted va conmigo nuevamente al capítulo 12 del libro de Romanos, usted se va a dar cuenta de las palabras que dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces quiere decir, hermanos, que transformación quiere decir, esto es moldearse a algo o acostumbrarse a algo. Pero algunas veces lamentablemente nosotros nos amoldeamos y nos acostumbramos a las cosas del mundo más que a las cosas buenas de Dios. ¿Sí? Porque algunas veces somos así. Aunque hemos venido a Cristo, no hemos entregado todo nuestro corazón y seguimos amoldados a las cosas viejas. La Biblia dice: y las cosas viejas pasaron, y aquí que ahora son todas hechas nuevas. Si ahora somos diferentes, deberíamos nosotros de que... Y usted me va a decir: pastor, mire, a veces la persona piensa que cuando tú vienes al Evangelio, lo primero que tienes que hacer es quitarte la ropa, quitarte el cabello, ponerte una corbata, y a las hermanas les piden un montón de cosas. Mire, yo le voy a decir algo. Hay algo, lo que el Señor quiere verdaderamente es tu ser interior, y que tu entendimiento sea renovado. Y entonces empezaremos a entender quién es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque a veces en las universidades mismas, en la escuela secular, en la high school, en el junior high y todo esto, empiezan a enseñarles muchas cosas. Pero yo te diría una cosa. A ver, ¿sabe usted que todos hemos tenido padres en un momento determinado? Algunos ya no los tenemos, pero no se ha fijado que el padre siempre dice: mi hijo es bueno.
¿Y sabe por qué lo llama bueno? Porque le obedece. Porque le obedece. Entonces quiere decir que algunas veces nosotros lo que menos hacemos es obedecer a Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, ahora, pero todo comienza es en nuestra mente, que tenemos que aprender a obedecer al Señor. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pensaba en esto me recordé en el pasaje de Jeremías, en el capítulo 18. En el capítulo 18 del libro de Jeremías, del 1 al 10, nosotros encontramos la historia de cuando es llevado y es puesto en una casa de un alfarero. Pero yo le pregunto una cosa. Aquí él viene a hacer una analogía completa al tratar de traer completamente esta situación del alfarero, el barro, haciendo la comparación con nosotros. A ver, ¿cuántos de nosotros nos dejamos que Dios nos transforme? Mire, porque le voy a decir algo: los pensamientos de Dios para con cada uno de nosotros son de bien y no de mal. Todos los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien. Dios lo que quiere es que nosotros seamos bendecidos. Dios lo que quiere es cuidarte en todas circunstancias. Dios lo que quiere es ayudarte en la situación que tú estás. Pero ahora yo voy a permitir que Dios me ayude. Y si no nos convertimos como esto, porque dice en el verso 3, dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Verso 4 dice: y la vasija del barro y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y hizo otra vasija según le parecía mejor. A ver, alguien me dijo hace un par de días atrás, me dijo: yo tengo carácter, pastor, y por eso nadie me quiere. Al contrario, si tiene carácter, alguien no tiene que querer, en que sea su mujer, ¿no? No, es que yo tengo carácter. Si usted no tiene carácter, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el carácter es la identidad de nosotros. Una cosa es ser grosero, ser violento, y otra es tener carácter de aquel en el que los demás te amen y tú amas a los demás. Porque el verdadero carácter perdonas a los demás. A ver, cuando usted se enoja con alguien, no me va a decir: no, pastor, el único que se enoja aquí es usted. Los demás no se enojan. Oh, qué bueno. Pero cuando usted se enoja, usted empieza a caminar y empieza a hacerle. Mire, pero ya no le busque la vuelta al asunto. Vaya y reconcíliese, y ese es carácter. Vaya y pida perdón. Porque hay unos que, ¿sabe?, no les gusta pedir perdón. A ver, ¿cada cuánto usted se equivoca? ¿Cada cuánto usted se enoja? Pastor, yo a cada rato me enojo. ¿Sabe que los hijos dicen a cada rato: my dad, my mom? ¿Sí? Ahora yo le pregunto a los hijos: ¿cuántas veces va y pide perdón? Pastor, usted no me diga eso. ¿Por qué no? A ver, ¿quién es primero, el padre o el hijo? Pastor, no. Pero yo no le voy a my mom and my dad is mean. No me venga con ese cuento. No. Ve y pídele perdón para que tu vida sea bendecida por el Señor. Porque tú no solamente estás dando muestra de honra. A veces nosotros no damos muestra ni de honra ni de sencillez. Y usted va a decir: pastor, ¿y por qué dice eso? ¿Sí? En el libro de Hebreos dice: honroso sea el matrimonio, ¿sí? Y el hecho sin mancilla, sin pecado. Honroso. ¿Y quiénes son y quién es el matrimonio? La pareja, cada uno y otro se honra. Pastor, entonces quiere decir que la cosa se está... Sí, porque lo que pasa es que Israel no honraba a Dios, y por eso Jeremías tuvo que hacer ese despliegue, y Dios lo llevó a ver eso. Y él le dice: ¿y acaso no podré hacer de nosotros algo diferente? Por eso es que el cristiano, pasados los años, tiene que ser diferente. Pasado el tiempo, el cristiano, la persona que recibió a Cristo, algo tiene que haber cambiado en nuestro ser interior. Hace algunos años, cuando mi madre falleció, mi hermano mayor se acercó y me dijo:
y me dijo, habla tú porque eres el único que tiene palabras. Le digo, ¿y tú? Y cada vez que gritas, ¿qué pasa? Le digo, ¿no tienes palabras? No, me dice, pero es que solo tú tienes palabras para poder hablar así en público. Y después de que terminé de dar el sermón, vino y me dijo, ahora dame chancecito porque ahora ya agarré fuerza a tu lado y voy a decirles que gracias a todos aquellos que vinieron. No, aquí no se trata de eso. Aquí dice que nosotros hablamos según lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Porque hay algunos que solo son buenos para hablar groserías y maldades y chisme y mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué siguen hablando aún todavía eso? Porque no han sido transformados. O sea que no hemos dejado que el Señor nos cambie. No hemos dejado que el Señor venga a nosotros a cambiarnos. Esta última parte que habla de transformación me gusta tanto, porque realmente yo quiero que me acompañe